y empiezo a realizar, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros debemos estar básicamente dentro de una conexión. La conexión ya le hicimos la anterior clase. Teníamos ya, en este caso, yo tengo dos conexiones. Voy a ingresar a esta conexión. Doy doble clic para ingresar a esta conexión y me va a pedir siempre el, la clave del usuario root. El usuario root básicamente es el administrador de mi base de datos, ¿sí? El usuario principal o el usuario administrador. Coloco yo y ese me da acceso básicamente a todas las bases de datos que yo tenga dentro de mi sistema, ¿sí? En este caso esto. Y por defecto me va a crear una consulta, ¿sí? Una consulta de un lenguaje SQL, ¿sí? En este caso voy a eliminar para buscar en dónde yo tengo que crear una nueva. Entonces, como yo voy a hacer una nueva base de datos a través de este lenguaje, el lenguaje SQL, entonces aquí yo tengo en este programa un botón, ¿sí? En donde yo tengo para crear, o me dice create new SQL, ¿sí? Create new, ¿sí? SQL file, ¿sí? Yo tengo crear un archivo SQL para ir generando. Entonces, empiezo desde ahí, ¿ya? Entonces, como voy a empezar a crear desde cero, entonces empiezo creando la base de datos, el nombre de la base de datos. Para crear el nombre de la base de datos, coloco la palabra create, ¿sí? Este lenguaje MySQL tiene un asistente. En este caso, no, este es el asistente. Para no estar colocando toda la palabra, me aparece el asistente. Y si es la palabra que yo quiero usar, simplemente hago un tab y ya me agrega esa palabra, ¿sí? Data, igualmente, como son palabras propias del sistema SQL, ya me ayudan escribiendo, ¿sí? En esto sí estábamos teniendo inconveniente, ya independientemente del teclado de usted, busque por favor, es la tilde, ¿sí? Es la tilde. En otros sistemas es la tilde que ponemos, ¿no? Es la tilde que nosotros ponemos. Tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Buscamos independientemente de su teclado. Si yo no le puedo decir, vea, la tilde en su teclado está allá. Ya tiene que usted independientemente analizar en dónde utiliza usted para poder sacar la tilde. No digo presione Shift y busque para que salga la tilde, sino que automáticamente en mi teclado busco en dónde está, con cuál saco, menos el Shift, ¿no? Solamente el, la tilde, ¿sí? Es la que utilizo en vez de las comillas que en otros sistemas se utilizan, ¿sí? O también en otros sistemas utilizamos un apóstrofe que muestro aquí. Este es el apóstrofe que utilizamos en, en Microsoft SQL, ¿sí? Entonces, independiente, aquí se utiliza la tilde, ¿no? Para indicar las palabras, en este caso, el nombre de la base de datos, ¿sí? Entonces, coloco empresa de software, que es el ejercicio, que tenemos ya el diagrama, y una vez hecho el diagrama yo paso al software, ¿sí? Entonces, primer paso para hacer una base de datos, el diagrama, identificar sus campos, identificar cuáles son las claves primarias y relacionar. Eso deben estar en un diagrama, ¿sí? En el diagrama que yo les tomé como prueba, ese es el primer paso. Digamos que el diagrama debe tener especificado los campos, ¿sí? La clave primaria y la relación, de qué tipo queda la relación para poder identificar, ¿sí? Entonces continúo al final con un punto y coma, finalizo el
la línea básicamente de estructura. Esto es un error, ¿sí? Y aquí para indicar este no es la tilde, ¿sí? Entonces yo borro y coloco la tilde y doy un espacio para que salga también. Hay que dar la tilde y el espacio para que me salga, ¿sí? Ahí no me va a salir error, ¿ok? Entonces selecciono y ejecuto, en este caso con el símbolo que muestra en pantalla. Ejecuto y aquí, chicos, tengo que identificar si aquí salen mis errores. Así como ejecutamos en el build los errores al ejecutar, aquí también ejecutamos nosotros si hay errores de crear nuestras tablas o nuestros campos o nuestras relaciones. Aquí también en esta parte inferior nos va a salir si está bien. ¿Cómo identificamos con el, en este caso, con el botón verde? ¿Sí? Nos identifica que la ejecución de esto estuvo correcto, ¿sí? Y afectó a nuestra base de datos, ¿sí? Tiene un afecto, ¿ok? Muy bien, continúo. Si yo una vez que ejecuté quiero ver dónde está, simplemente en la parte superior, actualizo, ¿sí? Actualizo y aquí tengo yo la base de datos. Empresa de software, voy a desplegar esta y siempre en una base de datos tengo 4 cosas. ¿Cuáles nomás son? Voy a tener dentro de una base de datos tablas, vistas, procedimientos y funciones, ¿sí? Entonces, esas 4 siempre en una base de datos voy a colocar, ¿ok? En este caso en el programa. ¿En Continúo. dónde para ejecutarlo, Inge? ¿En dónde la aplastó para Aquí. ejecutarlo? Primero selecciono en el rayito, digámoslo así, aquí dice Executed, Select, y Ah, ya, ya. lo seleccionado, ¿sí? Estamos, los que están haciendo conmigo hasta ahí, tal vez. Sí, sí, ya está ahí. Ya, muy bien. Entonces continuamos, vamos a crear la primera tabla. Asimismo, Inge, mande. una pregunta. Claro. Estaba haciendo y me salió primero, le ejecuté y me salió un visto. Y después me salió XX después que No, una sola le nomás. ejecuté. No, una Ah, sola solo una vez. vez. Una vez. Porque estoy Ah, ya. creando el nombre de la base de datos, pero la base de datos ahorita está vacía. Vamos a crear la primera, ¿sí? Una sola vez. Si Ah, ya ya, como aquí listo, Jorge. muestro, mire, aquí ya me salió, o tal vez usted ejecutó, voy a ejecutar otra vez y aquí me dice ya está creado, dice. Y aquí dice, créate esa Ah, sí, empresa. sí, me salió Ya, así. eso, aquí dice error código. En este caso, básicamente ya está creado este nombre. Ya no podemos Ah, utilizar ya. dentro de mismo programa el mismo nombre. Entonces, si yo quiero cambiar, aquí tendría que poner empresa software 1, ahí tendría otro nombre de la base de datos. Pero en este caso una sola vez ejecutamos y ya tendríamos nuestra base de datos. ¿Sí? Continuamos. Vamos a la primera tabla. ¿Sí? Asimismo, si ya me sale el asistente, yo simplemente el tab, creata, table, ¿sí? Aquí también mire, table, ¿sí? Aquí voy a utilizar una palabrita, if, ya les digo por qué, if not existed. Aquí me dice existed, ¿ya? Y a continuación, entre comillas, ¿sí? En este caso, entre tildes, ¿sí? Ponemos en a dónde le voy a cuál base de datos pertenece, ¿sí? En este caso, esta tabla va a pertenecer a la base de datos empresa de software
¿sí? Igualmente. Y a continuación, punto. Y otra vez coloco 2 veces 2 tildes y en la mitad de la tilde ponemos el nombre de la tabla que voy a crear. En este caso, empresas, que es la primera que estaba en el diagrama. ¿Sí? ¿Por qué puse if not exit? No pasa nada si ustedes obvian esto, ¿sí? No tiene nada que ver, solo lo que me ayuda, control Z, solo lo que me ayuda es a indicar que al no existir esto, cree, ¿sí? No existe esta, créese. Eso nada más pongo yo if no exist, ¿sí? Ya, una vez que tengo esto, luego me decía que tiene que ir los campos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Abro paréntesis, pongo enter y a continuación voy creando la tabla. Aquí es muy importante, como es un lenguaje SQL, aquí va a ir creándose línea por línea. Y para yo identificar, por ejemplo, si yo tengo código SQL de 10.000 líneas, entonces, y les mando a ejecutar, aquí en el error, si me sale un error, yo ya puedo identificar en qué línea es el error, ¿sí? Entonces, eso me puedo identifico a través de los números que va a ir creando por cada vez que usted vaya dando un enter, ¿sí? Entonces, a continuación de la estructura que vimos en la presentación, nos decía paréntesis, ¿sí? Y para que no nos se olvide o posterior, tengo que cerrar, ¿no? No se olvidarán. Entonces, a continuación que abrí, tengo que ir colocando cada uno de los campos, ¿sí? En este campo, siempre en este caso, siempre voy a colocar el nombre del campo y a continuación el tipo de dato. Entonces, el nombre del campo tiene que ir entre tildes. Entonces, coloco 2 tildes, ¿sí? Rápidas. Y aquí voy a poner el primer campo, que es código interno, ¿sí? Código interno, que es el primero. Espacio, ¿de qué tipo de dato es? INT, que sea not null, que quiere decir que no admita valores nulos, que haya siempre un valor. Y a continuación, que sea autonumérico. Aquí mire, aquí dice auto increment, perdón, no es autonumérico, auto increment. Entonces, pongo auto increment y perdón, coma, ¿por qué? ¿Por qué iba la coma? ¿Por qué va la coma? Porque a No continuación va tengo, key antes, perdón, no va key o en qué línea de código va la el palabra que, reservada ya, key. ya, luego va al final, yo coloco de todos los que yo defino, ahí coloco, al final estuvo la estructura, ¿sí? Voy a hacer un stop aquí, voy a indicarle la diapositiva y en la estructura, en donde tengo el key, después de los campos. Si tengo 10, primero tendría que poner todos 10 y al final coloco yo el key y la clave, el campo de la clave primaria, al final, ¿sí? Continúo, no sé si me pudo identificar ahí, perdón, al Sí. final, ya. No sé, no creo que se vio, aquí, ahí se ve en la diapositiva, perdón. Entonces, al final, primero defino cada uno de los campos y al final, chico, ¿no? Entonces, la misma estructura, ¿ok? Estoy siguiendo la estructura que nos define el lenguaje, ¿ya? Continúo. Asimismo, el siguiente es nombre, ¿sí? Igual, chicos, por favor, para poder concluir por lo menos tenemos que hacer 2 tablas, ¿sí? El día de hoy. Entonces, por favor,
conectarse si ya nos acaba el tiempo, la última conectada, ¿sí? Y terminamos 2 tablitas y ahí sí concluye la clase. No se olvidarán, por favor. Entonces, continúo hasta ahí los que están siguiendo. Ya, continúo. Igualmente, el siguiente campo voy a definir entre tildes, ¿sí? Siguiente es el código interno. El siguiente era if. If, ¿sí? Que era un código interno, ¿sí? De tipo de dato varchar está. Varchar. Defino qué cantidad y que sea también null, que decir que tenga valores, que admita un valor por lo menos, que no haya valores nulos. ¿Sí? Continúo. El otro es nombre. Varchar, defino el tipo de dato.